La historia de Teke Teke es una leyenda urbana japonesa que se originó en los años 60. Se dice que la leyenda comenzó en la ciudad de Osaka, aunque hay varias versiones de la historia que varían en los detalles. En general, la historia cuenta que era una joven mujer que murió en un accidente de tren. Algunas versiones de la leyenda dicen que fue empujada a las vías del tren, mientras que otras dicen que simplemente tropezó y cayó accidentalmente. En cualquier caso, se dice que fue cortada por el tren y murió en el acto. Después de su muerte, su espíritu se convirtió en un yokai, una criatura sobrenatural del folclore japonés. El espíritu se dice que aparece cerca de las vías del tren arrastrándose con sus brazos y piernas cortados y haciendo un sonido mientras busca a sus víctimas. Según la leyenda, si alguien escucha el sonido durante la noche y se voltea para mirar, verá a la mujer fantasma detrás de ellos. La única forma de escapar de su persecución es correr tan rápido como puedas, ya que se dice que es extremadamente rápida y no se detendrá hasta atrapar a su presa. Según la leyenda, Quetzalcóatl era el dios principal de los toltecas, una de las culturas más importantes de Mesoamérica. Era conocido como la serpiente emplumada debido a su apariencia que combinaba una serpiente con plumas de quetzal. Era considerado el dios de la sabiduría, la vida y la fertilidad, y se creía que había enseñado a los humanos muchas habilidades importantes como la agricultura y la construcción de ciudades. La historia de Quetzalcóatl comienza con su nacimiento. Se decía que había nacido del vientre de una mujer pero sin padre. Se convirtió en el líder de la ciudad de Tula y bajo su liderazgo la ciudad prosperó. Sin embargo, su éxito también lo hizo enemigo de otros gobernantes y finalmente fue expulsado. Antes de irse, Quetzalcóatl hizo una promesa de volver algún día para gobernar nuevamente. Se dice que se despidió de sus seguidores en un gran acto ceremonial y luego desapareció en el este. Los toltecas creían que algún día volvería para gobernar de nuevo y llevar la paz y la prosperidad a la región. Según la leyenda, en el principio de los tiempos no había sol en el cielo y la tierra estaba en la oscuridad. Entonces los dioses se reunieron en Teotihuacán, la ciudad de los dioses, para crear el primer sol. Tezcatlipoca se ofreció voluntariamente para convertirse en el sol, pero su hermano Quetzalcóatl lo empujó y Tezcatlipoca cayó del cielo y se convirtió en una enorme serpiente. Los dioses sacrificaron a muchos de ellos mismos para crear los siguientes 3 soles. Pero cada uno de ellos fue destruido por terremotos, vientos violentos, inundaciones y lluvias de fuego. Finalmente, el 5.º sol fue creado cuando los dioses sacrificaron a Nanahuatzin. Este sol es el que conocemos actualmente y se dice que durará hasta que los dioses decidan poner fin al mundo una vez más. La historia de los soles es una de las más importantes en la cultura azteca y se encuentra en varios textos históricos y mitológicos, como el Códice Florentino y el Códice Chimalpopoca. La leyenda de la princesa Izanami es una de las historias más antiguas de la mitología japonesa y cuenta la historia de la creación del mundo según la religión sintoísta. Según la leyenda, Izanami y su esposo Izanagi eran dioses que descendieron del cielo para crear el mundo. La pareja removió el océano con una lanza creando la isla de Onogoro. Izanami y Izanagi fueron instruidos por los dioses a dar a luz a las islas y a los dioses y así lo hicieron. Pero cuando Izanami dio a luz al dios del fuego Kagutsuchi, fue quemada gravemente y murió poco después. Izanagi estaba muy triste por la muerte de su esposa y fue a buscarla al inframundo. Allí, la encontró y le pidió que volviera con él, pero Izanami ya había comido la comida del inframundo y no podía volver al mundo de los vivos. Izanagi intentó seguirla, pero ella lo persiguió y lo amenazó con enviar espíritus malignos tras él. Finalmente, Izanagi escapó del inframundo y selló la entrada con una gran piedra. La historia del rey simio, también conocido como San Wukong en China, es una de las más populares de la cultura japonesa. Según la leyenda, el rey simio nació de una roca mágica en las montañas floridas del este. Era un ser dotado de inteligencia y habilidades sobrenaturales, como la capacidad de transformarse en diferentes animales y objetos y de controlar el viento y las nubes. Un día, el rey simio se enteró de que los dioses habían convocado una reunión en el cielo para discutir la seguridad de la tierra. Deseando obtener la inmortalidad, el rey simio decidió asistir a la reunión y reclamar su lugar. Después de superar varios desafíos y pruebas, finalmente obtuvo la inmortalidad,
A pesar de su poder y habilidades sobrenaturales, el rey simio se dio cuenta de que la verdadera sabiduría y la verdadera grandeza se encuentran en la humildad y el servicio a los demás. Así, se convirtió en un protector de la tierra, ayudando a aquellos en necesidad y luchando contra las fuerzas del mal. La historia de los vikingos está llena de hazañas y aventuras, pero una de las historias más fascinantes es la de Ragnar, un legendario guerrero y rey vikingo. Se decía que Ragnar era un hombre muy valiente y ambicioso. Pero su mayor desafío llegó cuando se enfrentó al rey Aiel de Northumbria. Ragnar y sus hombres habían saqueado varias ciudades en Inglaterra y Aiel estaba decidido a detenerlos. En una épica batalla los dos líderes se enfrentaron cara a cara y aunque Ragnar luchó valientemente finalmente fue capturado y sentenciado a morir en un pozo de serpientes venenosas. Se dice que se mantuvo valiente y fuerte hasta el final, y sus últimas palabras fueron: "No tengas miedo de la muerte porque la muerte es solo el comienzo de algo nuevo". Su legado vivió a través de sus hijos y su reputación como un guerrero intrépido y astuto se mantuvo durante siglos. Esta historia es una de las muchas historias fascinantes de la mitología vikinga y muestra la complejidad y riqueza de la cosmovisión nórdica. Según la leyenda, Viracocha era el dios creador de la religión inca. Se decía que era un hombre alto y blanco, con barba y cabello largo, que vestía una túnica blanca y portaba un bastón y una bolsa mágica. Se dice que Viracocha creó el mundo y los primeros seres humanos a partir del barro en la región del lago Titicaca. Luego viajó por todo el territorio inca, enseñando a los pueblos cómo cultivar la tierra, construir edificios y adorar a los dioses. En su viaje, Viracocha realizó muchos prodigios. Se dice que hizo surgir fuentes de agua donde no había nada, curó a los enfermos y resucitó a los muertos. También construyó importantes monumentos, como el famoso templo de Sacsayhuamán en Cusco. Según la leyenda, Viracocha enseñó a los incas a construir una sociedad justa y armoniosa, basada en el respeto por la naturaleza. Se dice que Viracocha desapareció misteriosamente, dejando atrás una profecía que dice que algún día volverá a la tierra para restaurar el equilibrio. El Silbón es una historia popular en Venezuela. Según la leyenda, el hombre solía ser un cazador y era conocido por su habilidad en la caza, pero también por su crueldad hacia los animales. Un día, el hombre regresó a su hogar borracho y agresivo, y comenzó a maltratar a su madre. Su padre, cansado de su comportamiento, lo confrontó y en un arranque de furia, lo golpeó con un látigo hasta dejarlo inconsciente. Luego lo llevó al patio y lo ató a un árbol. Después de esto su madre lo desató para tratar de curar sus heridas, sin embargo el Silbón despertó y lleno de ira la mató con una navaja. Cuando su padre descubrió la escena maldijo a su hijo, quien a partir de ese momento tendría que cargar su propia alma en un costal mientras vagaba por los campos. La leyenda dice que el Silbón aparece en las noches oscuras. Se dice que su presencia se siente a través del sonido del silbido agudo que emite mientras se acerca, y que aquellos que lo escuchan deben permanecer en silencio y no responder a su llamado. Esta leyenda cuenta la historia de un árbol mágico que creció en el centro de un pueblo en África. Según la leyenda, el árbol era muy antiguo y tenía una gran cantidad de ramas y hojas. Cada vez que alguien de la comunidad moría, los ancianos del pueblo grababan el nombre y la historia de esa persona en una de las hojas del árbol. De esta manera, el árbol se convirtió en un registro de la historia del pueblo. Con el tiempo, el árbol se hizo tan grande que se convirtió en un lugar sagrado para el pueblo. La gente lo visitaba para honrar a sus antepasados y para recordar su historia. Según la leyenda, el árbol de la historia todavía existe hoy en día y se encuentra en algún lugar de África. Aunque nadie sabe con certeza dónde está, se cree que sigue siendo un recordatorio importante de la historia y la cultura africanas. El mito de los Dogon sobre la creación del mundo cuenta que Ama, el Dios Supremo, creó el huevo cósmico, que contenía todas las cosas que existen en el universo. El huevo se dividió en dos partes, una parte se convirtió en el cielo y la otra parte en la tierra. Ama creó a Nomo, un ser divino, a partir de una chispa de su propia esencia. Nomo fue enviado a la tierra para sembrar la vida y enseñar a los seres humanos sobre el cosmos y la creación.
Creó a los primeros seres humanos a partir de 4 parejas de gemelos. También les enseñó a cultivar la tierra y vivir en armonía con la naturaleza. Según la mitología de Ogon, Nomo también viajó al sistema estelar de Sirio para aprender más sobre el cosmos y la creación. Se dice que los Dogon tienen un conocimiento profundo de la estrella Sirio y sus órbitas, lo que ha llevado a algunos a especular que tuvieron contacto con seres extraterrestres en el pasado. Según la leyenda, Medusa era una hermosa mujer con cabello dorado y rizado, que vivía en una isla solitaria rodeada de acantilados escarpados. Medusa era sacerdotisa de la diosa Atenea, pero un día ofendió a la diosa al tener relaciones sexuales en su templo. Atenea, enfurecida, decidió castigar a Medusa convirtiéndola en un monstruo con cabello de serpiente y cuyo contacto con su mirada convertía a cualquier hombre en piedra. Cuenta la leyenda que Perseo, un héroe griego, recibió la tarea de decapitar a Medusa. Para cumplir su misión, recibió la ayuda de los dioses, quienes le proporcionaron un escudo pulido como un espejo y una espada afilada. Perseo se acercó a Medusa mientras ésta dormía y usando el reflejo en su escudo para evitar su mirada logró decapitarla. De la sangre de Medusa surgieron 2 criaturas, Pegaso, el caballo alado, y Crisor, un gigante armado con una espada de oro. Perseo llevó la cabeza de Medusa de regreso a Grecia, y la usó para convertir a sus enemigos en piedra. Osiris era el dios del Nilo, la fertilidad y la agricultura en la mitología egipcia. Era el hermano mayor de Set, quien sentía envidia del poder de Osiris. Set decidió matar a su hermano y organizó una trampa. Creó un cofre hermoso que encajaba perfectamente con las medidas de Osiris. Luego invitó a varios dioses a una fiesta, y les prometió que el que cupiera dentro del cofre se lo quedaría como regalo. Osiris aceptó el desafío y se metió en el cofre, pero Set lo cerró y lo arrojó al río Nilo. Cuando Isis, esposa de Osiris, se enteró de lo sucedido, emprendió una búsqueda para encontrar su cuerpo. Encontró el cofre atrapado en una rama de un árbol en Fenicia. Isis llevó el cofre a Egipto, pero Set lo descubrió y lleno de ira desmembró el cuerpo en 14 pedazos y los esparció por todo Egipto. Isis reunió los pedazos del cuerpo y los recompuso. Anubis, el dios de la momificación, le ayudó a embalsamarlo y le devolvió la vida temporalmente para que pudieran concebir un hijo. Cuenta la historia que el alma del difunto era juzgada por el dios Osiris, quien presidía el tribunal del más allá. El juicio comenzaba cuando el alma del difunto llegaba al Salón de la Verdad, donde era recibida por Anubis, el dios de los embalsamamientos. Allí, el corazón del difunto era pesado en una balanza por Anubis contra una pluma que representaba la verdad y la justicia. Si el corazón era más pesado que la pluma, significaba que el difunto había cometido malas acciones en su vida y no había vivido de acuerdo con la Ma'at, el concepto egipcio de la verdad, la justicia y el equilibrio. En ese caso, el alma era devorada por la diosa Mit, lo que significaba que el difunto no podría continuar en la vida después de la muerte. Sin embargo, si el corazón del difunto era igual o más ligero que la pluma, significaba que el difunto había llevado una vida justa y equilibrada, y que se le permitiría acceder a la vida después de la muerte. El difunto entonces se reunía con Osiris, quien le otorgaba la vida eterna y lo llevaba al campo de las ofrendas. Los Tengu han sido representados de muchas formas diferentes en las diferentes regiones y periodos de la historia de Japón. En general, los Tengu se consideran como espíritus de la naturaleza que habitan en las montañas. A menudo se les describe como seres astutos y peligrosos, capaces de causar tormentas y desatar vientos huracanados. Al mismo tiempo, también se les ve como protectores de la naturaleza y guardianes de los animales salvajes. Una de las leyendas más conocidas de los Tengu es la de Sohou, el rey de los Tengu. Se dice que Sohou vive en el monte Kurama, cerca de Kioto, y es el líder de un grupo de Tengu que viven en el área. Según la leyenda, Sohou es un maestro de artes marciales y es conocido por haber entrenado a varios guerreros samurái famosos. En la cultura popular, los Tengu se representan a menudo con una máscara roja con una nariz larga y curva. Esta máscara se conoce como Tengu no Men y se utiliza en el teatro Noh y en otros eventos culturales japoneses.
La historia de la lluvia de gusanos en China es un fenómeno muy interesante que ha sido registrado en diferentes épocas y lugares. Este evento se refiere a una lluvia repentina y sorprendente de gusanos que caen del cielo en grandes cantidades. Según los informes, la lluvia de gusanos más famosa ocurrió en la provincia de Hunan, en el año 2010. Durante la lluvia, cientos de gusanos de colores diferentes, con un tamaño aproximado de 4 a 5 centímetros de longitud, cayeron del cielo durante un periodo de varios minutos. Los expertos no tienen una explicación definitiva sobre la causa de la lluvia de gusanos. Algunos creen que puede estar relacionado con las condiciones climáticas extremas como las sequías o las inundaciones repentinas, que obligan a los gusanos a buscar refugio en el aire. Otros sugieren que puede ser el resultado de una actividad sísmica o volcánica. En cualquier caso, la lluvia de gusanos es un fenómeno inusual y desconcertante que ha intrigado a muchas personas a lo largo de los años. Según la leyenda, se cuenta que el dios Tot, que era el dios de la escritura y la sabiduría, creó el libro de los muertos y lo entregó a los egipcios como un regalo. El libro de los muertos es un texto funerario egipcio. A diferencia de lo que su nombre sugiere, no es un libro en el sentido tradicional, sino una colección de textos funerarios que se colocaban en las tumbas de los difuntos para ayudarles en su viaje al más allá. El texto se compone de una serie de hechizos y oraciones que se creía que permitían al difunto superar los obstáculos y peligros que encontraba en su camino hacia la otra vida. El libro fue utilizado durante más de 1000 años, pero su uso decayó a medida que el cristianismo se extendió en Egipto. En la actualidad, se han encontrado alrededor de 200 ejemplos del texto, pero se cree que se produjeron miles de copias en su momento de mayor uso. El libro es uno de los textos más importantes de la literatura egipcia antigua. Su contenido es un tesoro de información sobre la religión, la cultura y las creencias del antiguo Egipto. El Necronomicon es un libro que ha generado gran interés y curiosidad debido a su presunta relación con el ocultismo y los mitos de Lovecraft. La historia del Necronomicon es bastante misteriosa y controvertida, y su origen es incierto. Se cree que fue escrito por el poeta y ocultista americano Lovecraft, quien lo menciona en varias de sus obras. Sin embargo, también se ha sugerido que Lovecraft pudo haberse inspirado en un antiguo texto árabe conocido como el Libro de los Nombres Muertos para crear el Necronomicon. El primer supuesto manuscrito del Necronomicon fue descubierto en la década de 1920 por el escritor y ocultista británico Aleister Crowley. Sin embargo, muchos creen que se trató de una falsificación creada por Crowley y su amigo John Simmons. Desde entonces, han surgido varias versiones del Necronomicon, aunque la mayoría de ellas son consideradas falsificaciones o parodias. A pesar de esto, el libro ha ganado popularidad en la cultura popular y se ha utilizado como fuente de inspiración para películas, videojuegos y obras de ficción. El Chuyachaki es un personaje legendario del folclore de la Amazonía peruana y brasileña, que se caracteriza por engañar a las personas haciéndose pasar por alguien cercano o conocido. Según la leyenda, el Chuyachaki es el guardián de la selva y se encarga de protegerla de aquellos que quieren hacerle daño. Se dice que toma la forma de un niño o de un hombre joven, y que se mueve con agilidad por el bosque gracias a su único pie. Es conocido por su capacidad para imitar las voces y los sonidos de los animales, así como de las personas que conoce. Utiliza esta habilidad para engañar a los cazadores y leñadores que se adentran en la selva haciéndose pasar por un amigo o familiar de la persona para ganar su confianza. Una vez que ha ganado su confianza, los lleva a lugares peligrosos de la selva donde pueden perderse o sufrir accidentes. Aquellos que son engañados pueden sufrir del mal de Chuyachaki, que se caracteriza por un fuerte dolor de estómago, fiebre y mareos. Para curar esta enfermedad, se deben realizar ciertos rituales y ofrendas para pedir su perdón y su protección en la selva.